Historia Yinga, cuarta edición, y ahora llegó una agrupación que tiene en el tambor una herramienta de expresión, pero también memoria, identidad, resistencia. Misibamba trabaja en la recuperación y transmisión de la cultura de los afroargentinos, del tronco colonial y del candombe porteño, una tradición fundamental de nuestra identidad cultural, vaya si las hay. Desde su creación en 2008 lleva esta expresión a escenarios y espacios culturales, manteniendo viva una historia que durante mucho tiempo fue invisibilizada. Porque cuando suenan sus tambores, no suena solamente música. Suena la memoria afro-argentina. Así que recibimos con un fuerte aplauso a Misibamba. Estamos acá entonces con Carlos Lamadrid y el Gran Cutín, representantes de Misibamba, que es una asociación grande donde hay un montón de personas, ¿no? Ahí arranco por ahí preguntándoles un poco, ya que están ustedes dos representando un poco sobre Misi. No sé si tienen el número de gente que participa, si estaba bien el dato. Cuando arrancó, acá con Nati encontrábamos 2008 como fecha, pero si quieren contar un poquito de eso, sí, para conocerlos ahí ya el comienzo. Sí, en el 2008 se forma Misibamba por inquietud de María Elena Lamadrid y un muchacho, Juan Soaqué. Se inicia con la intención de sacar el candombe porteño nuevamente a las calles, al público, mejor dicho. Y luego se forma la asociación. Bueno, con familiares, amigos, conocidos. Se llegó a reunir más de 100 y pico de personas. Y bueno, con esa intención, porque la mayoría nos conocíamos, distintas familias descendientes de aquellos que trajeron esclavizados, pero estábamos dispersos. Al surgir esta idea, bueno, se empiezan a acercar y se forma la asociación, con el fin de mostrar el candombe porteño, que está vivo, y se nos ocurrió también hablar de la historia del candombe porteño, de la historia del país, de la historia de las supuestas minorías, que son pueblos originarios y afrodescendientes, y nos definimos por una intención política como afroargentinos del tronco colonial. ¿Por qué del tronco colonial? Porque si de África trajeron esos árboles que eran nuestros mayores, nosotros seríamos sus ramas y nuestras raíces están en el continente africano. Lo trajeron en la época de la colonia como herramientas de trabajo, al menos así figuraban en los barcos negreros. Nos trajeron a este país, o a este continente, mejor dicho, porque desde Canadá a Isla Malvina las raíces son esas, originarios, afrodescendientes o afroesclavizados y europeos. Con la aberración que se cometió, que es lo peor que le pueden hacer a un ser humano, es quitarle su identidad. A estas personas le sacaron el nombre, sus apellidos, su linaje, su cultura, su religión, su historia, y pasaron a ponerle un nombre que se le ocurría a esos europeos. Y al venir de alguna compañía o alguien que los compraba, se los marcaba con un hierro candente, como se marca ahora el ganado. ¿Cómo es el nombre de esa marca? Carimba. Carimba. En el ser humano es carimba. En los animales es yerra. Bueno, esa gente, a pesar de que se dice que en Buenos Aires la pasaron medianamente bien, porque estaban en casa de familia, estaban esclavizados, estaban privados de su libertad bajo el yugo del amo que hacía y disponía como él quería de una persona. Y cuando hablamos, por ejemplo, hoy en día de mestizaje, yo tengo la piel más clara, tengo hijos de color más claros, inclusive rubio, de ojos claros. Para mí, en lo personal, el mestizaje se inicia con un europeo abusando de una mujer originaria o de una mujer africana esclavizada. Ese es el mestizaje que vemos hoy, que
el gobierno, las autoridades, la sociedad pregona que los argentinos somos blancos europeos, de ojos claros, pero yo salgo a la calle y veo distintos colores. Caminando por cualquier calle de acá del barrio ves 4 personas bien blancas y el resto tenemos colores más oscuros. Así que me dijo una vez una persona de los pueblos originarios, en la Argentina la mayoría de las personas tiene sangre de pueblos originarios o de africanos en sus venas o en sus manos. Entonces por eso nosotros tratamos de ir contando o compartiendo estas historias en las escuelas, centros culturales, universidades, tratando de llegar a los niños para que no sufran. Mi hija, yo me entero casi con 50 años yo, que mi hija sufrió mucho en la escuela porque, no sé cómo será ahora, antes se formaban grupitos para que trabajen juntos en la escuela, para socializar, pero resulta que el grupo que le ocurrió a mi hija la discriminaba. Y yo me entero de grande que sufrió mucho. Y la discriminación y el racismo en un niño hace mucho daño. Entonces de ahí pensamos que, bueno, había que tratar de hacer algo por eso, para evitar que esos niños sufran y tratar de que se identifiquen con sus ancestros. Porque hay héroes y heroínas afroargentinas. Y tenemos que poner en valor eso para que esos niños o niñas se sientan orgullosos de sus mayores. Si no, le tenemos que traer, no sé, un Danny Glover o Will Smith o distintas afro de otros países que inclusive en alguna oportunidad le han querido dar la llave de la ciudad y vienen los nuevos migrantes y no lo dejan vender paltas. Entonces ese es el racismo institucional que hay en este país. Y nosotros tratamos de que esos chicos y chicas se sientan orgullosos de sus mayores y recuperar a esas familias que sabemos que existen, las conocemos. En algunas oportunidades, por ejemplo, en la Casa Suiza hemos convivido con ellos, pero la sociedad le ha dado un tono negativo a la negritud que prefieren no ser negros. Y nosotros, al menos en Misibamba y otras organizaciones que nos acompañan, nos sentimos orgullosamente negros. Y por eso contamos la historia desde nuestra visión. Esto Hermoso. sí, lo estaríamos escuchándolo, pero bueno, preguntémosle cosas porque... Sí. ¿Qué impacto sintieron en la comunidad afro cuando pudieron hacer esta asociación y cuando nació esta red? Bueno, la red la empezamos a hacer con un antropólogo, creo que es, o historiador, Marcos Carrizo de Córdoba, que nos acercó a distintas provincias. Y un antropólogo, Pablo Sirio, nos acercó a Lucía Molina, de la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana de Santa Fe. Entre nosotros es como una familia, nos sentimos bien, nos sentimos cómodos. Y hemos tenido hacia afuera, lamentablemente, hacia afuera, una buena llegada, una buena repercusión, pero hacia adentro cuesta. ¿Por qué? Porque una persona de 40 años con un nivel medio, decirle ahora que es descendiente de esclavizado... ¿Te referís Hace ruido. hacia afuera de dónde sería? ¿Hacia afuera de la negritud? Ah, okay. O sea, las personas hoy en día se sienten orgullosos, porque mis abuelos son italianos, mis abuelos son franceses, mis tíos son ingleses. Hay muy pocos que te dicen, mis abuelos eran esclavizados, mis abuelos fueron parte de la historia argentina. Mi mamá era lavandera, mi papá era cochero, ¿me entendés? Y esa es la diferencia. Y nosotros apuntamos a eso. Sí, tu abuelo fue cochero, pero fue parte de la historia de este país. Y la libertad que hoy disfrutamos todos los argentinos, también se la tenemos que agradecer en parte a ellos. Y tenemos que reconocer eso.
Es esa parte de la historia que no nos contaron en el colegio. Claro, Sí. inclusive los docentes. Nosotros hemos hablado con docentes y dicen, a mí me dijeron que hubo negros, que la fiebre amarilla, que la guerra del Paraguay, pero... Supuestamente con eso se eliminaron todos. Claro, y no quedó nadie. Le digo, acá hay uno. Claro, estamos. que soy un Claro. holograma, o sea... Sí, es tremenda la desinformación, pero lo que sabemos, mucho por ustedes que cuentan la historia, porque no se suele contar en los canales oficiales, es que fue a propósito, ¿no? Sí, sí, No es fue que es algo intencional. sino Fue que, algo como deliberado. decís vos, había una idea que era el blanqueamiento de la población a través de, por ejemplo, la información que se daba o la manera en la que se cuenta la historia. Claro. Entonces, cuando la historia se cuenta de una manera, pasan estas cosas de que hay una parte importantísima de nuestra riqueza, de nuestra identidad, que muchas personas, me incluyo, por ahí no la teníamos en el radar, ¿no? Por eso es tan importante que hayan asociaciones como ustedes que estén luchando por esto, por reivindicar, por que se conozca la historia, y un poquito me dan ganas, porque la verdad que es para charlar horas y horas, pero teniendo en cuenta que en un momento la entrevista va a terminar, me quiero meter un poco en el tambor. Entonces, preguntarles por qué piensan que personas, y me voy a poner como ejemplo que de jóvenes teníamos un acercamiento al tambor, de pronto no conocíamos, seguramente tenga que ver algo con lo mismo que estábamos diciendo, no conocíamos de ustedes, y cómo ustedes están trabajando con eso, y cómo se relaciona con esa situación, ¿no? De que existe y está clarísimo y es hermoso conocerlo, lo que ustedes hacen, el candombe afroporteño, pero cómo muchos de nosotros de repente, hasta músicos o percusionistas, hasta una edad, en mi caso de grande, no sabíamos de la existencia. Bueno, lo que pasa es que fue la invisibilización misma, digamos. Nosotros nos criamos en ese candombe. Yo me crié con mi viejo tocando la mesa, haciendo el candombe. Fue hiperheredado todo. Total, en las fiestas familiares se toca primero el candombe, después viene la música comercial, digamos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, desde mi experiencia, que estoy criado en el candombe, yo me asocio a Misibamba en el 2011. Sí. Previamente a eso, finales de los 90, principios del 2000, mi tía María Magdalena, la Madrid, hermana de mi papá, Pocha, ya tiene un problema en el aeropuerto, va a viajar a Panamá, le retienen el pasaporte, justamente porque ven que la foto del pasaporte es una negra, entonces le dicen, bueno, señora, esto no puede ser porque acá los negros no existen, entonces la retienen. Bueno, es una cuestión ahí, mi tía se enoja, le habla con mi papá y le dice, bueno, tenemos que mostrar que los negros sí existimos. Entonces, no hablábamos de historia, salimos directamente a tocar candombe. Canciones que sabíamos nosotros de memoria, con la oralidad, de los viejos, los tíos. Entonces hay candombes que están en africano, que nosotros no sabemos qué significan, pero la tenemos por el traspaso mismo, ¿no?, de la familia, y salimos a tocar. Entonces, eso incluso le molestó a los mismos negros, digamos, que venían de afuera, ¿no? El caso de Uruguay, de Brasil, que ellos también nos daban por muertos, digamos. Salimos nosotros a tocar ese candombe y no entendían nada, pero fue ahí que también después, ya con Misibamba decidimos, digamos, contar la historia de dónde venimos, por qué tocamos de esta manera, por qué no se supo, por qué estuvo invisibilizado. ¿De qué manera tocan? Es básicamente el 3-2 de la clave. Eso sobre el tambor. Sobre eso hay canciones en africano, y eso también los mismos negros que trajeron la semba de Angola, un ritmo que es la milonga misma, tocada en el tambor, que después pasó justamente a la guitarra. Va con la clave del candombe.
La próxima con tambores, la próxima. El domingo en la roda vamos a tener la posibilidad de escucharlos primero, por eso convocamos a todos temprano, pero después vamos a poder tocar y cantar con ellos, así que nos guardamos las ganas, porque ya nos dieron ganas. Bueno, toda esta cuestión de lo que yo estoy haciendo acá, nosotros estamos criados en eso. Entonces, sucedieron muchas cosas, ¿no? Que quizás hoy no da el tiempo, como decís vos. Pero sucedieron muchas cosas, muchas prohibiciones. No, pero lo que creas que es interesante e importante decirlo, decirlo. Bueno, no, voy a decir simplemente que el tambor fue prohibido, el toque, el candombe fue prohibido. Antes de 2008, ¿estaba prohibido o había un reglamento? No, eso fue ya en el siglo XIX, estamos hablando, ¿no? La prohibición. 1778, el virrey Bertis prohíbe los bailes y los toques de tambor de esos negros en la calle, porque molesta a los buenos vecinos. Y esos bailes, no nos olvidemos que en esa época se bailaba minué, cielito, pericón. Y esas mujeres con eso, escuchando esa música, esos tambores, y los hombres bailaban macera, movían sus caderas. Entonces decían que esos ritmos ponían ideas pecaminosas en la mente de las niñas y los niños. Entonces la iglesia lo prohibió. Después lo prohíbe la policía, porque se reunía mucha gente y los vecinos se quejaban, como pasa ahora en Salten. Exactamente, te iba a decir eso. Por el ruido del tambor. Y entonces, ¿qué pasó? Después, en la época de Sarmiento, trae una compañía norteamericana, ¿no? Sí, nunca me sale el nombre. Sí, a mí tampoco. Que se pintaban de negro y hacían una parodia de cómo bailaban los negros en Estados Unidos, con sus saltos, sus movimientos. Pero imitando a las comparsas de acá. Claro, en tono de burla. Exacto. Entonces, nuestros mayores decidieron guardar eso que para nosotros es algo muy espiritual, algo que significa muchísimo para nosotros. El poner las manos sobre el cuero del tambor es algo que te trae a tus mayores. Es algo que viviste de chico y es otro el sonido. Claro. Entonces decidieron guardarlo en sus casas por respeto al tambor. Es la comunicación de nosotros con nuestros mayores, con nuestra historia. Y por eso es que recién ahora, cuando Pocha y María Elena deciden sacarlo a la calle, ¿por qué? Porque se va a escuchar más rápido o va a tener más difusión más rápido que la historia. Porque la historia un poco cansa, hay que ver a dónde te invitan, cómo te invitan. En cambio, donde hay tambores, ustedes lo saben, no se va nadie. No. Le sacaste un tambor y decís, che, son las 4 de la mañana, ¿y qué hice? Sí. No se va nada. Sí, pero volviendo a esta cuestión de por qué no se supo, por qué no se sabía, justamente por lo que dice el tío, al estar, digamos, prohibido o guardado, digamos, después de lo que pasó con Sarmiento y esa gente parodiando a los negros, Sí. todas las familias dijeron, bueno, listo, el tambor queda acá solamente para nuestras fiestas. Claro. Y ya para el siglo XX es donde aparece la Casa Suiza, donde todas las familias de afro porteñas se juntaban en ese lugar. La Casa Suiza quedaba en Sarmiento. Sí, en Rodríguez Peña y Corrientes. 386 creo que, Claro. 3 o 354. Entonces, paradójicamente también ese lugar está dividido como un barco negrero, ¿no? En pisos. Y adivinen dónde iban los negros, al sótano. Y ahí se juntaban a tocar este candombe y toda esta cuestión de la negritud. Entonces, bueno, nosotros haciendo fiestas en el barrio ya, digamos, donde estamos ahora, por ejemplo, en Ciudad Vita, la gente que venía de afuera a las fiestas, los negros nunca le cerraron la puerta a nadie. Digamos, y nosotros, bueno, por ende hacíamos lo mismo. La gente que venía de afuera no asociaba nunca que éramos argentinos. Entonces, yo que soy menos negro o el tío, pero mis demás tíos o tías que sí son negros, como esta mesa, la gente nos preguntaba de dónde veníamos, si éramos de Uruguay, éramos de Brasil, si éramos cubanos. O sea, ninguno asociaba que éramos argentinos. Entonces, ¿Cómo abordaban eso? ¿Cómo hacen con...? y en un principio, yo voy a hablar siempre desde mi visión de todo eso, ¿no? Yo tengo 56 años, así que vi un montón de cosas.
pasé por un montón de cosas de esas. Entonces yo, por ejemplo, yo me reía. Yo decía, no, loco, yo soy de Racing, él es de Huracán. Somos de acá. O sea, no. No, porque tocan. ¿Sos de Avellaneda? No, pero bueno, por una cuestión de que mi abuela era de Racing, la mayoría son todos de Racing. Se heredó también. Claro. De 100, 70 son de Racing. Sí. Mira. ¿Y el resto? Y está repartido. Pero mi abuela Magdalena era de Racing, peronista. Ahí está, viene por ahí, viene por la lucha, viene un poco. Entonces, bueno, pendiente. también era un tema que tener que estar explicando permanentemente. Justificándose. Claro. Justificando la existencia Exacto. de uno. ¿Por qué? Pero no son tan negros. Pero ellos son más negros, vos sos menos negro. Digamos. Te Eso perdonaban la vida. Claro. No sos tan negro. Como, no es tan grave, ¿no? Como, Sí. no te preocupes. Sí. Y creo que en nuestras mujeres, digamos, fue peor, porque no sos tan negrita. Bueno, el caso de la hija del tío, que le decían chupetín de brea, en los trabajos que tenía que hacer con otros grupos, ¿no? En la secundaria. Jessica, mi prima, que también se tenía que poner una capucha para que no se le vean las motas. Cosas así que, bueno. Pero también siempre asociando que no éramos de acá o que los negros acá no existían. Y eso pasó entre los mismos negros, digamos, de otras comunidades, a los que también teníamos que estar ahí explicando por qué tocamos así, de dónde venimos, y toda una cuestión, ¿no? Sabes que me quedé pensando en todo lo que están diciendo, y tratando de unir, que hay un montón de maneras de unirlo, pero algo que dijo Carlos me pareció muy zarpado como símbolo de unión de cómo la cultura afro resiste de maneras muy parecidas en distintos lugares, sí. Porque Carlos decía que la música con el tambor no se va a nadie y que les pareció en su momento que había que sacar la música claro. A través del tambor y el canto, porque eso iba a ir más rápido que la historia, ¿no? Que contar la historia por ahí casa, bueno, todo lo que dijiste que tal cual. Y nosotros que venimos tocando y estudiando la cultura afrobahiana, resulta exactamente lo mismo. Ellos en las canciones y en las letras de las canciones, sobre todo al principio, cuando comenzó el movimiento del samba reggae en los 80 en Salvador, una ciudad África en América directamente, claro. Las letras hablaban todas de la reivindicación de la cultura afro desde distintas ópticas, pero o de algún país de África o de algún prócer para ellos de su cultura, como por ejemplo Zumbí, claro. que vos debés saber. Y todo eso era una manera de llegar a los jóvenes que de repente no se iban a poder sentar, quizá tener una hora de charla o claro. Por ahí lo que les cuente el abuelo, pero de repente entraban a la casa cantando claro. Una canción que hablaba de lo que el abuelo por ahí todavía no había llegado a hablar, claro, ¿no? Como claro. De alguna manera la música y lo importante que es esto una herramienta tan poderosa. Sí. Es que yo creo que a partir de que la tía Pocha dice, bueno, saquemos el candombe y mostremos que hay negros, eso nos sirvió como un machete para abrir la maleza. Machete, bien. ¿No? Sí, y decir, claro, porque es como dice el tío, donde hay un tambor la gente se queda. Y al mismo tiempo quiere saber de dónde viene todo eso. Entonces nosotros, el candombe nos sirvió para eso, digamos. No, quizá la parte de la historia, bueno, yo puedo entender que debe ser media densa, pero bueno, nosotros no salimos a tocar sin contarte de dónde viene esto que estamos tocando. ¿El por qué lo hacemos? ¿Qué sentido tiene? Antes sí, o sea, para nosotros sí, nosotros en una fiesta, bueno, ahí están los tíos, los chicos, todos tocan, todos cantan, pero cuando es para afuera, y porque ya estamos cansados de tener que estar explicando, decir, no somos uruguayos, no somos brasileros, no, sí lo hacemos, damos una charla y después tocamos, pero el tambor y el candombe nos sirvió como una espada para salir y pelear y mostrar que tengo una pregunta, inevitablemente por lo que me contás, si tenemos que diferenciarlo con el candombe uruguayo, ¿cómo lo diferenciaríamos? ¿Qué tiene de distinto? Lo que tiene de distinto el candombe uruguayo es que es más al estilo de comparsa, ¿no? Sí. Y como ha tenido mucha evolución, ha evolucionado, el candombe porteño es básico. Claro. Quedó en el puerto. Porque está el Cuareim, el Alsina, acá. Claro, hay tres. ¿Cuál sería, sí, igual más allá de eso, más allá de las diferentes. El nuestro, mirá, es porteño, tenés candombe litoraleño en Entre Ríos, tenés, ¿cómo es el de Corrientes?
Ah, no me sale. Sí, semba o charanda, ¿no? No, la charanda y la semba es lo mismo, nada más que en Corrientes la charanda pasa a ser, a la guitarra pasa a ser chamamé. ¿Sí? Que también por la invisibilización y la prohibición del tambor pasa el toque de la charanda, que es lo mismo que la semba, nada más que cambia el tiempo, pasa a la guitarra. Entonces, la charanda es lo básico del chamamé en el tambor, como acá la milonga que recién la hice yo. Allá se llama charanda, acá se llama Y semba. en el Chaco están buscando raíces de personas afro que han vivido en el Chaco, inclusive hubo un quilombo en el Chaco. Tratar de recabar qué música hacía, qué tipo de música hacían los negros ahí en el Chaco. En otros lugares, en Corrientes, Sí. por lo que sabemos hasta ahora. Igual los chicos lo que quieren saber es cuál es la diferencia entre el tema con Uruguay es que Uruguay en un momento fue estado asociado al Brasil. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces tiene mucha influencia de lo que es la música del Brasil. Ustedes vieron que se tocan con el palito. Sí. Bueno, Sí. eso viene de los toques del Brasil. Acá quedó el prehistórico, digamos, el básico, el que vino arriba del tambor. Directamente, claro. Directamente. Entonces quedó, está todo bien. A mí me gusta el candombe uruguayo. Me gustaba el Negro de Rada, fue el primer negro que vi tocar 3 tambores. Tenías 12 años, yo creo. Pero yo sé, el que conozco yo es este. Y averiguando de nuestra historia, de dónde venimos, bueno, el porteño es este. Después, como vivíamos todos en el mismo virreinato, digamos, se tocaba este. Después se fue como evolucionando, digamos, cuando ya Uruguay, del otro lado era Uruguay, después pasó a ser Estado del Brasil. Y son las influencias, ¿no es cierto? Porque Claro. Claro, cada territorio claro. donde hay afro tiene su música. exacto, cada uno En lo va Estados Unidos es el asimilando jazz. y le va aportando lo que... Sí, el contexto. Los mismos negros le fueron aportando otras cosas. Aparte porque distintas músicas se fueron dando por distintos... no venían todos los negros, ¿no? Del mismo lugar de África y del mismo pueblo. Eso Claro. generó también... Sí. Cada ecosistema resultó diferente por un montón de causales que lograron que en Perú se toque festejo, Claro, que en sí. Cuba se toque son, rumba, Claro. bueno, y todo lo que vimos, ¿no? Como las Está hecho diferentes- de distintos pueblos, digamos, ¿no? Todo eso está- Exactamente. ¿Por qué Misibamba? Bueno, según entendemos, una persona afro del Congo dijo que Misibamba significa en Kikongo nosotros los Bamba. Bamba era una tribu el África subsahariana. Y la mayoría del África subsahariana pertenecen a la etnia bantú. Y de ahí se dividen en distintas ramas. Y bueno, este hombre, como te dijo él, hay algunas palabras que Claro, no sabemos, vienen de se tradición oral. se perdió el significado. Pero eso al menos nos dijo. Y mi tía, mi hermana María Elena, ella era muy chica y en un baile que había en La Armonía se llamaba, ahora no me acuerdo la calle. Sí. Había un tío, que ellos le decían tío por respeto, una persona negra que había venido de África. El tío Alexander. El tío Alexander, más o menos en los años 40 y pico, o antes, en el 30 y pico, y vivía ahí con ellos. Y este hombre cantaba Misibamba con una emoción, al menos para ella, como ella lo veía, y lo bailaba, que le quedó grabado. Entonces, en honor a ese tío Alexandre, que fue la que le dio a ella toda esa impronta en el tambor, le puso a la asociación Misibamba. Y bueno, le agregamos Comunidad Afro-Argentina de Buenos Aires. No, perdón. Y estamos trabajando con la Red Federal de Afro-Argentinos del Tronco Colonial, con Santa Fe, Entre Ríos. Justo te iba a preguntar, mirá, que casi te interrumpo, te iba a preguntar cómo es
hoy en día el trabajo mancomunado de las distintas comunidades afro, si hay proyectos en común, cómo es el contacto, Sí, cómo sí. se comunican. Sí, estamos trabajando juntos cuando se puede. En un principio, cuando arrancamos más o menos en el 2013, 2014, hicimos muchas actividades, muchas. Porque en las provincias tenían las ayudas del gobierno, acá había un gobierno que nos permitía hacer actividades. Entonces llegamos a hacer 6 congresos. Sí, más o menos. Sí. En La Matanza, en Córdoba, Santa Fe. en Santa Fe, en Chaco, en Entre Ríos. Bueno, porque se conseguían pasajes, se conseguían lugares donde hacer actividad. Pero lamentablemente después vino este muchacho rubio de ojos claros y se cortó toda esa ayuda. Después con don Alberto, bueno, es un signo de interrogación y este muchacho menos. Así que estamos... Sí, lo flashero de todo eso es que afuera en las provincias hay mucha historia sobre la negritud, pero mucha. Nosotros, siendo porteños, digamos, siempre creíamos que los únicos negros Solo éramos acá, sí. nosotros. Pero justamente gracias a la red y todo Claro. ese movimiento descubrimos un montón de historias de negritud tristes, ¿no? Y que sienten que quizás la tienen como más complicada al no estar en Porteñolandia. No. Acá los porteños es mucho más difícil. Ah, mira. Mucho más difícil. Yo les quería hacer una pregunta con Sí, respecto sí. a eso. Vos hace un rato decías que las puertas siempre están abiertas de parte de ustedes para recibir, y yo siento que hay como una distancia quizás impuesta por la historia, ¿no? De la mayoría de la gente que tiene cierta inquietud. ¿Estoy bien? ¿Se escucha ahí? Se escucha bien. Ok. ¿De qué manera, por ejemplo, una compañera, no sé, yo tengo una amiga que es docente y el otro día estaban armando un acto y bueno, estaban reivindicando el tambor y la negritud y toda en la historia. Claro. Y yo le decía como que les escribo a ustedes, digo, esa apertura, creo que está bueno conversarlo de parte de ustedes. Si alguien se quiere acercar, les quiere escribir, cómo acercarse, porque dicho sea de paso, a mí también me sucede que quizás me quiero acercar y ¿cómo? ¿No? Como, o sea, te escribo por Instagram y me acerco, Sí. hay un lugar donde ir a visitarlos, donde Sí, conversar con Misibamba ustedes. tiene una cuenta en Instagram, Facebook, y se puede... ¿Te la acordás? ¿Sabes cómo es? No, ahora no me acuerdo. No, pero en Vamos a Misibamba. buscar. Yo la tengo esa arroba Misibamba, Misibamba. sí, Tienen dos, pero la que Sí. funciona es la más cortita, ¿no? Exacto, La que más... Exactamente. Asociacionmisibamba@gmail.com. Ahí podés mandar, si por ejemplo querés que vayamos a una escuela. El tema es el siguiente, ustedes lo deben saber. Se te aparecen aquellos que compraron el tamborcito y quieren hacer, y después te hacen cualquier dibujo, y entonces no. ¿Qué sería cualquier dibujo? Podés explayarte. Lo que pasa siempre. Vamos a hablar de candombe y te ponen 3 de candombe uruguayo, 1 con una gaita. Porque Claro. ellos lo sienten así, evolucionaron, entonces le dan otra impronta. Sí. ¿Me entendés? Y se va desvirtuando. Aparte que lo... Calentate. Entonces, aparte de eso, no hablan de la historia. Claro. No lo tratan con respeto. Eso. Y si perdés el respeto al tambor, y no lo busca la guitarra, una flauta, hace otra cosa. Aparte hacen todo el trabajo que hacen para poder trascender y no perder eso y que Claro, lo claro. virtúen, sí. ¿Te das Eso. cuenta? Bueno, Porque pero es por ahí, sí se puede... el candombe en un principio estuvo prohibido, se castigaba con 200 azotes. Que tocara candombe y bailara candombe en la calle, en esa época, fines de 1700. Luego, vos fijate, Juan Manuel de Rosas le da mucha cabida a los negros. Derrocan a Juan Manuel de Rosas, tratan de hacer desaparecer a los negros. ¿Sí? Ujú. Irigoyen le da cabida a los afros, los hace votar. Derrocan a Irigoyen, tratan de borrar a los negros. Asume Juan Domingo, lo borran a Juan Domingo, los negros, cabecita negra, negro de esto, negro de aquello, los denigran a más no poder. El negro es el pueblo. Son los originarios, son los afro, los criollos. Eso es pueblo. Y la historia no lo nombra. Entonces nosotros con estas organizaciones
Lo que tratamos es de que se incluya en la historia esta parte. Ni fueron ni mejores ni peores. Incluirlo en la parte porque la libertad que disfrutamos también participaron ellos. Y dieron su sangre y sus mujeres participaron, por ejemplo, como se ha descubierto, María Remedios del Valle, Josefa Tenorio. Hay muchos músicos, poetas, escritores. Y hay que poner en valor a esa gente. ¿Para qué? Para que esos chicos puedan decir, mirá, yo quiero ser como él. Soy orgulloso porque un negro, Gabino Ezeiza. ¿Me entendés? Entonces, eso es lo que buscamos nosotros con nuestras charlas y mostrando el candombe. Qué bueno, qué bueno. Queda el último ratito, así Sí, que quedan hay 6 minutos. mucho para preguntar. Yo quería preguntar, sí, dale. Si recién estamos hablando de cómo contactarlos. Si alguien se quiere acercar a ustedes, dan talleres. ¿En Sí. qué zona están? ¿En La Matanza puede ser? Nosotros de La Matanza. En La Matanza. Pero sí, nos Dan- movemos, no hay problema. Pero dan talleres en la actualidad allá en La Matanza. Cuando salen, sí. Siempre son escuelas, secundarias, primarias. Ah, está. Sí, también, porque yo puedo atestiguar porque lo he presenciado, hacen shows, conciertos, no sé cómo lo llaman. Sí, y esas cosas también está bueno. Presentaciones, digamos. Presentaciones sería la palabra. Sí, ahora mejor. el viernes hay una, ahora tampoco me acuerdo, hoy me desperté así. Pero estamos en el Instagram, ahí Pero, lo vemos. claro. Del FACA ahí en Ahora lo la vemos. calle Asamblea. Claro, bueno, también ahí va a estar mi viejo, mis hermanos haciendo Presentan- candombe también. claro, Es un homenaje a la tía Pocha. Hace un tiempo atrás se hizo una película, se llama Negroche, y ahora se hizo como una remake de eso, pero homenajeando a la tía Pocha, y ahí vamos a estar tocando candombes. Bueno, y. Esto es y- gratis. Qué bueno. Después Lo pasamos lo pasamos la dirección por las redes de la Roda. Sí. Y aparte se me ocurría, y ahí te dejo, Nati, que querías preguntar también, que estaría bueno, porque hay libros, hay cosas, hay discos. Vos me pasaste el otro día discos grabados por ustedes, o sea que aparte de acercarse, que está bueno esto que los chicos preguntaban, de que quiere acercarse, preguntar o ver una presentación de Misibamba, también hay otras maneras de acercarse a lo afroargentino y en particular a ustedes, que es a través de estas cosas, ¿no? De elementos como un libro o un Spotify o un disco. De los libros que ha escrito, muchos están, ustedes han dado testimonio, han colaborado, ¿no? Podemos ahí también hacer una listita por ahí y compartir, si les parece, de links y cosas. Sí, tenemos mensajes. Nos vamos a despedir con mensajes que hay de la gente que está viendo el vivo. Y si vos querés dejar tu mensaje, puedes hacerlo al 11 32 15 93 57, que es el WhatsApp de acá de Monk, porque hoy estábamos tan acelerados cuando arrancamos que no nos dimos cuenta de pasar las redes muy bien. Florcita. Bueno, tengo varios mensajes. La Ludmi que viene después. Abrazos, hermanos de Misibamba. Gracias por tantos años de lucha. Chabelita, abrazo inmenso, queridos Misibamba. Gracias, Frecuencia, por dar raíz, por dar voz a la raíz afroargentina. Perla, hola familia. Y un montón. Saludos desde Chaco, tío Carlos dando cátedra. Bueno, un montón Qué de lindo, mensajes che. para ustedes. Muchísimas gracias por todo lo que han contado, de verdad. Sí, el domingo seguimos en la Roda. Que vamos a tener esta parte que acá por una cuestión lógica de infraestructura Claro. no pudimos Los tener. vecinos se cae el No, y, techo. y aparte la situación por ahí no era para eso, pero el domingo la idea es tener un rato de charla y un rato de baile, canto y toque en el tambor, así que los esperamos a todas y a todos a las 17:15 por única vez para tener la charlita y para que a partir de las 6 y pico ya podamos entrar un poco en la parte musical. Y no nos olvidemos también de arengar a la gente a que suba su foto. Sí, ahora iba ahí. Ah, ok, ok. Estamos primero quería agradecerles también, muchas gracias por todo lo que hacen, no solo por venir acá y por esta charla, sino por toda la lucha que es, la verdad, inclaudicable lo que hacen. Y los felicito por eso, porque me parece muy loable. Así que gracias. Importantísimo. Misibamba les agradece la invitación y lo que nos hace bien es esto, es difundir esto. Ahora ustedes tienen otro panorama de la vida de los afrodescendientes, de aquellos que trajeron esclavizados, ¿no? Y de los que están llegando.
para difundir y entender que somos todos seres humanos, nos debemos respetar y lo único que buscamos es respeto, verdad y justicia para todos los afro y para todos aquellos que se ven marginados de esta nueva élite que existe en este momento. Así que gracias a su audiencia y bueno, el domingo nos encontraremos. Qué bueno, Bueno, Carlos. yo quiero darle las gracias también a Ezequiel en especial por la invitación, bueno, a ustedes por la atención, chicos, y me voy a poner más rebelde en esto, ¿no? Yo les agradezco porque estamos reivindicando la negritud y todo el aporte que los negros dejaron para que el país sea el que es, ¿no? Con sus pros y sus contras, ¿no? Pero bueno, quiero que esto de reivindicar la negritud, porque estuvimos, porque estamos y porque dejamos un legado que recién se está descubriendo. Y bueno, y vamos por ahí y gracias. No, a ustedes, para nosotros que somos personas cercanas al tambor, ver de parte de ustedes, escucharlos directamente ustedes, nos hace muy bien. Y es muy importante, para mí en lo personal, y creo que hablo por todas y por todos, tener esta posibilidad, sobre todo eso, que estamos tan ligados por distintas cuestiones al tambor afro-brasilero, y lo importante que es también darle lugar y escuchar y en nuestras vidas que tenga un lugar. Cada quien verá qué lugar le da, pero que tenga un lugar la cultura afroargentina y la cultura del tambor. Así que gracias. Muchas gracias. Gracias. Han pasado entonces por esta cuarta edición de Frecuencia Shinga. Carlos Lamadrid y Cutín, muchas gracias. Quédate hasta las 2 y acuérdate de subir tu foto evidenciando que nos estás mirando para participar de los sorteos del día de hoy, que es una remera o una gorra de Meudengo y una sesión de Reiki. No te lo pierdas, no duermas, subí la foto y etiqueta a @rodadetimbal.shinga de Ramiro. Quédate hasta las 2. Gracias, muchachos. Frecuencia Shinga. Un pulso colectivo imposible de tocar solo.